Bienvenidos a esta exploración de la gran narrativa bíblica. Seguimos en este viaje de 4000 años, y este ya es nuestro capítulo 9 de 24. 9 ya, ¿cómo pasa el tiempo? Rapidísimo. Y bueno, para ubicarnos, estamos en la tercera parte de la serie, enfocada en los profetas y el sacerdocio. Ajá, En el análisis anterior, dejamos a Moisés ya consolidado como el gran libertador, ¿no? sí, Y como ese profeta que anunció a alguien todavía más grande. sí. Hoy nos vamos a sumergir en el evento que, yo diría, definió su misión por completo. Un evento que se convirtió en la piedra angular de su pueblo y que, bueno, resonaría por toda la historia, la Pascua. Así es. Y fíjate, para darle un marco a la conversación, hay una frase del apóstol Pablo de muchos siglos después que es casi como la clave para entender todo esto. A ver, en su primera carta a los Corintios, él dice algo muy directo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¡Wow! Es que lo que está haciendo ahí es fascinante. Nos dice que la Pascua no es solo un recuerdo histórico, un aniversario de la salida de Egipto. Claro, no es solo una fiesta. No. Es lo que en teología se llama una tipología. O sea, un evento real, histórico, pero que fue diseñado desde el principio para ser como un modelo a escala, una prefiguración de algo mucho más grande que iba a venir. Y eso nos lleva justo al centro de la cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una cena, un ritual instituido hace miles de años en pleno desierto, contenga un plano tan exacto de la crucifixión de Jesús? Esa es la pregunta. Porque los detalles no son paralelos vagos. Son tan precisos que te obligan a preguntarte, ¿esto es un diseño o es la coincidencia más increíble de la historia? Esa es la pregunta correcta. Y no se trata de forzar alegorías, ¿eh? La propuesta de los propios escritores bíblicos es que cada elemento, desde qué animal se elegía hasta cómo se usaba la sangre, todo tenía un propósito profético. Un código simbólico. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es justamente descifrar ese código, entender la lógica que hay detrás. De acuerdo. Entonces vamos a desglosarlo, porque el relato en Éxodo no dice, tomen cualquier animal. Las instrucciones son casi ceremoniales, muy estrictas. Empecemos por el cordero. Tenía que cumplir varias condiciones, ¿cierto? Correcto. No valía cualquiera. Los primeros dos requisitos iban de la mano. Tenía que ser un cordero macho y de 1 año de edad. Joven. Joven en la plenitud de su vigor. No un animal viejo, ¿sabes? Y sobre todo, y esto es clave, tenía que ser sin defecto. Sin defecto. ¿Qué significa eso exactamente? En el mundo antiguo, un sacrificio para la deidad tenía que ser lo mejor que tenías. Algo perfecto, sin manchas, sin cojeras, sin ninguna enfermedad. Representaba la ofrenda de la vida en su máxima expresión. Entiendo. Es dar lo más valioso. Y según esta lectura tipológica, ¿cómo se conecta esto con Jesús? Pues la conexión es sumamente directa. Toda la teología cristiana se basa en que Jesús fue moral y espiritualmente sin defecto, o sea que vivió una vida sin pecado. Claro. El apóstol Pablo lo resume perfecto en 2 Corintios cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. La idea es que solo un sacrificio perfecto podía, digamos, expiar las imperfecciones de otros. El cordero era la sombra. La sombra, la maqueta. Y Cristo sería la realidad. De acuerdo, la perfección del sacrificio. Pero luego viene algo que me parece todavía más específico. Los tiempos. El protocolo era increíblemente exacto. El cordero no se sacrificaba al momento. No, para nada. Se seleccionaba el día 10 del mes de Nisán, que era el primer mes del calendario judío. El día 10. Exacto. Y no se quedaba en el rebaño. Se apartaba. Se llevaba a la casa de la familia y convivían con él. 4 días. 4 días en la casa. ¿Por qué? El propósito era muy práctico. Inspeccionarlo de cerca. Asegurarse de que no tuviera ningún defecto oculto. Si en esos 4 días mostraba algún problema, se descartaba. Era un periodo de escrutinio. Un momento. Porque aquí la cronología es asombrosa. Según los evangelios, Jesús entra en Jerusalén en lo que llamamos Domingo de Ramos. Ajá. Ese día, en el calendario judío, era el 10 de Nisán. El mismo día, El mismo día en que se seleccionaban los corderos. precisamente. Y lo que pasa en los siguientes 4 días es un calco de esa inspección. Jesús es interrogado, es examinado, puesto a prueba públicamente por todos. Por todas las autoridades. Por todas. Los fariseos, los saduceos, hasta la autoridad romana, Poncio Pilato.
Todos le buscan una falta, una razón para acusarlo. Y la conclusión de Pilato, que era el juez supremo, es: no encuentro ningún delito en este hombre. Fue inspeccionado por 4 días. Y declarado públicamente sin defecto. La precisión es escalofriante, sí. Totalmente. Y después de esa inspección, el sacrificio. Día y hora concretos. El 14 de Nisan, al atardecer. Y ese fue exactamente el día y la hora de la crucifixión. Mientras Jesús moría en la cruz, a pocos metros, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes estaban sacrificando miles de corderos pascuales para la cena de esa noche. La sincronía es uno de los argumentos más fuertes para quienes ven un diseño divino en todo esto. Hablemos de la sangre. Una vez sacrificado el cordero, la sangre tenía un uso muy, muy específico. Y no se desechaba. Había que tomarla y aplicarla en el marco de la puerta de la casa, en el dintel, que es la viga de arriba, y en los 2 postes laterales. Y aquí el simbolismo es doble, ¿no? Por un lado práctico, pero también visual. Exacto. La sangre era la evidencia del sacrificio, la señal de que una vida inocente había sido entregada en lugar de los de adentro. Pero detengámonos un momento en la imagen. Si pintas una viga horizontal arriba y 2 vigas verticales a los lados, ¿qué figura se forma? ¿Una cruz? ¿Una cruz? La instrucción era que la familia debía cenar dentro de la casa, protegida por esa señal. La salvación del juicio de esa noche estaba en pasar a través de esa señal de sangre. Claro, para los primeros cristianos la conexión visual con la cruz del Calvario debió ser Inmediata. imposible de ignorar. Y esa sangre tenía un propósito claro: proteger del ángel de la muerte. La promesa en Éxodo era: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. El juicio no se detenía por la bondad de la gente, sino por la sangre del sustituto. Esa es la esencia del concepto de sustitución. Y es el mismo eco que oímos en las palabras de Jesús en la última cena, que era una cena de Pascua. Cuando toma la copa de vino, Exacto. toma la copa y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Él está conscientemente reinterpretando todo el ritual antiguo en torno a su propia persona. Hay otra instrucción que siempre me ha parecido muy peculiar. Se ordenaba que ningún hueso del cordero debía ser quebrantado. Sí, tenía que asarse y comerse entero, preservando su integridad. Un escéptico diría que es un detalle menor, casi arbitrario. Podría parecerlo, sí, hasta que llegamos otra vez a la crucifixión. La práctica romana para acelerar la muerte de los crucificados era quebrarles las piernas con una masa. El cruifragium. Eso mismo. Morían por asfixia rápidamente. Según el Evangelio de Juan, que fue testigo ocular, los soldados romanos les quiebran las piernas a los 2 criminales junto a Jesús. Pero a él no. A él no. Al llegar, ven que ya había muerto. Y Juan añade un comentario, casi como un apunte. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado ninguno de sus huesos. Un detalle ceremonial que parecía perdido en el tiempo se cumple de forma literal miles de años después. Casi casualmente. Es asombroso. Bueno, todo esto se centra en el Cordero, pero has dicho que la tipología es más amplia, que no es solo el sacrificio, sino toda la historia del Éxodo la que funciona como una gran metáfora. Exactamente. Y aquí es donde el panorama se vuelve todavía más grande y coherente. El modelo se expande a toda la narrativa. A ver, ¿cómo? La situación inicial es Israel esclavo en Egipto. Esto, en la teología cristiana, es un símbolo de la esclavitud de la humanidad al pecado, a un sistema de vida, representado por Egipto, que se opone a Dios. Entiendo. Entonces, si Egipto es la esclavitud al pecado, ¿la liberación a través de Moisés? Perfigura la redención a través de Jesús. Moisés libera a un pueblo de la opresión física. Jesús es presentado como el que libera a la humanidad de la opresión espiritual. Pero la liberación no termina al salir de Egipto, claro. No, para nada. Ahí viene uno de los eventos más espectaculares: el cruce del Mar Rojo. Las aguas se abren, el pueblo pasa, y luego las mismas aguas destruyen al ejército que los perseguía. Exacto. Un punto de no retorno. Es un punto de no retorno y un símbolo potentísimo del bautismo. Al cruzar el mar, dejan atrás Egipto para siempre. El poder que los oprimía es destruido. Es morir a una vida vieja y nacer a una nueva. El apóstol Pablo lo interpreta justo así. El pasado queda sepultado y ahora empieza un camino totalmente nuevo. Un camino que no es precisamente un paseo. Lo que sigue son 40 años en el desierto. Un lugar de prueba, de dependencia. De quejas, pero también de provisión milagrosa. Una analogía perfecta de la vida de fe. No es una llegada instantánea al paraíso,
Es un peregrinaje, Un proceso. un proceso de aprendizaje. Y ahí experimentan el sustento de Dios de forma muy directa. Por ejemplo, en el desierto no hay comida, y Dios les provee el maná. El pan del cielo. Siglos después, Jesús dirá, «Yo soy el verdadero pan del cielo», identificándose como el sustento espiritual. Y lo mismo con el agua. Cuando tienen sed, Moisés golpea una roca y brota agua para todo el pueblo. Otro símbolo poderoso. Pablo, de nuevo en 1 Corintios, analiza ese evento y declara algo sorprendente. Dice, «Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». O sea que la presencia de Dios estaba con ellos en el camino. Exacto, prefigurando la presencia constante de Cristo en la vida del creyente, a través del Espíritu Santo. Y ese larguísimo viaje por el desierto tiene un destino final, la tierra prometida, que representa la herencia final, la vida eterna, el descanso. Así, el ciclo completo, esclavitud, redención, liberación, peregrinaje y llegada a la herencia, se convierte en un mapa del viaje espiritual. Entonces, para resumir, si juntamos todas las piezas, queda claro que la Pascua y el Éxodo no son simplemente la historia de cómo se fundó la nación de Israel. No, para nada. La narrativa parece estar construida en capas, con un significado mucho, mucho más profundo. Esa es la conclusión a la que apunta el texto, que cada detalle, desde el tipo de cordero hasta la ruta por el desierto, fue orquestado como un patrón que apunta con una precisión asombrosa a Jesús. No es coincidencia, es diseño. Desde esta perspectiva, es la evidencia de un diseño narrativo que unifica toda la Biblia. La liberación de Egipto fue el gran acto de salvación del Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo se presenta como el acto de salvación universal y definitivo. La primera fue la promesa, la segunda el cumplimiento. Si la Pascua fue ese acto de liberación que permitió al pueblo salir de la esclavitud, ¿qué viene después? O sea, ¿cómo puede un pueblo, liberado, pero imperfecto, vivir en relación con un Dios santo? Buena pregunta. La respuesta la vamos a encontrar en una de las estructuras más simbólicas y misteriosas de toda la Biblia. En nuestro próximo análisis, el capítulo 10 de 24, nos adentraremos en el tabernáculo, casa de la presencia divina. Vamos a explorar cómo cada cortina, cada mueble, cada ritual dentro de ese santuario portátil era considerado una sombra, un modelo que apuntaba a una realidad espiritual mucho mayor. Una realidad que se encontraría, finalmente, en Jesús. Exacto. Si este análisis te aportó valor, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote y dejando un comentario. La historia está llena de ecos. La clave es aprender a escuchar la voz original. Y si te ha gustado, deja un amén para que siga siendo contenido. Y como reflexión final, si cada detalle de un ritual de hace miles de años parece diseñado con tanta precisión para apuntar a un evento futuro, ¿qué otros patrones y diseños podríamos estar pasando por alto en las grandes narrativas que dan forma a nuestro mundo hoy? Hasta nuestro próximo análisis.